estamos, pasaron 37 minutos de las 10 de la noche. 39 tengo acá en el estudio, Julio. 39 tiene en el estudio y es verdad, quien les habla, Javier del Ponte, está ya preparado hace unos cuantos minutos en el segmento Palabra Invertida y bueno, con nuestro móvil de exteriores que tuvimos con Diego Fanara se nos atrasó un poco, pero ya estamos aquí en vivo en este segmento que dimos en llamar Palabra Invertida y también tenemos una conexión vía Instagram. Vía por Instagram. La aplicación de Instagram directamente desde mi cuenta particular, que es Javier del Ponte. Saludamos porque tenés haciendo el vivo. siete personas que están ahí conectadas, bueno, mirando, así que saludos a todos los que ellos. Están ahí prendidos en el vivo de Instagram. Muy bien. Y ahora sí vamos a contarles un poco a la gente dónde pueden volver a escuchar este segmento de hoy. Bien, en nuestro canal de YouTube, que lo encuentran, digamos, youtube.com, ponen en el buscador Palabra Invertida y ahí van a encontrar el canal con todos los segmentos ya ordenados por temática, así que están todos subidos, no tenemos ningún retraso, incluso el último segmento lo hemos subido a la página de Facebook de Palabra Invertida, adjuntando el texto que hemos leído en la previa del análisis, ¿no? Muy bien, y hablando de texto, tengo aquí un texto para compartir, ¿sí? Uno y uno. Me vi avasallado por esa sensación de pequeñez, de insignificancia frente a la magna inmensidad del mar mientras la esperaba. Sabía que faltaba poco para volver a verla. Sin embargo, experimenté cada uno de esos segundos como si fueran una eternidad a la luz de los acontecimientos del día de ayer. Nuestras vidas se habían transformado increíblemente cuando se entrelazaron y dejamos de ser dos individuos para permitir que nuestras historias se juntaran. Desde ese momento hemos sido dos. Pero dos solo es posible por los unos, trascendiendo la cuenta individual pero sin anular lo singular. Ver el mar me hizo retroceder la mirada. Giré a mi izquierda y la vi transitar por ese camino ruinoso directamente hacia mí. No pude soportar ese tiempo de espera para abrazarla. Quería tenerla en mis brazos, así que fui a su encuentro, tal como debería ser siempre, los dos unos aunando esfuerzos. ¿Estás lista para hacer nuestra propia historia?, le pregunté regalándole una sonrisa. ¿Ya has escrito la primera línea?, me respondió besándome. ¿Nos vamos? Respondí con una mirada y dimos marcha a nuestro camino, un camino que se corrió de la historia trágica de otros. Texto del psicólogo y escritor Javier del Ponte, que está aquí presente. Felicitaciones, Javi. Bueno, Julio, muchas gracias. La verdad que es un placer que el micro relato que está publicado en la revista En Vela. En Vela se llama la revista. En Vela se llama la revista. La Se distribuye gratuitamente, digamos, por las instituciones de salud. Y como te decía, es un placer que haya salido de tu voz, digamos, muchas esta gracias. lectura. No, creo que no habría, digamos, mejor voz para poder reproducirla. La verdad te lo agradezco. Muchas gracias. De que lo hayas. Nos tiramos flores mutuamente. No, muchas gracias. Es cierto, Julio. Aparte muchas la gente gracias. A mí me habla por privado y me dice que qué esa buena voz que tiene el locutor y bueno, te lo tengo que transmitir. Y qué mejor que al aire para que la gente sepa que lo estoy diciendo, ¿no? Ya vamos a cortar y vamos a hablar. Escúchame, hablando de la gente que quiere hacer terapia con vos, que me preguntan, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, en el número de teléfono que tenés ahí agendado pueden comunicarse 0341 153 66 4491. Para cualquier consulta con el doctor Javier del Ponte, ya saben, 153 66 4491. Ahora sí, pasada la data, nos ponemos a charlar de qué palabra tenemos hoy. Perfecto. ¿Son una o son dos? Son dos, porque la vez pasada Isabel nos había dejado nos había dejado reflexión y primordial también. Bien. Y bueno, algo de reflexión yo había dicho la vez pasada, justamente haciendo alusión al
al texto con el que había arrancado, esa, como lo había denominado yo, catarata reflexiva, ¿no? Ajá. Que mostraba un poco el detrás de escena de Palabra Invertida, es decir, cómo yo usualmente preparo los segmentos, es decir, cómo voy, digamos, orientándome en la reflexión de las palabras. Y bueno, había planteado esto, ¿no? Digamos que esa era mi manera de reflexionar, por lo menos. Pero vamos a profundizar ese punto, digamos, porque me parece interesante. Y es un debate que incluso uno puede decir, en algún punto aparece como el huevo o la gallina, pero ya vamos a llegar a eso. Lo que quería decir es lo siguiente: la reflexión, digamos, si alguno recuerda un poco las frases o algunos, digamos, de los fragmentos del texto, que pueden volver a leerlos, digamos, están en la página de Facebook de Palabra Invertida. El sentido de lo que yo quería transmitir iba, podríamos decir, deslizándose, ¿no? Por debajo de los términos, de las meras palabras. Es como que iba quedando suspendido hasta el momento en que aparecía la palabra y me permitía poner de manifiesto el pensamiento. Por dar un ejemplo, en una de las frases yo planteo: ¿qué pasa si agrego un acento, ¿no? Y entonces lo que se forma es arte sanó, ¿no? Y a partir de esta palabra conformada, el pensamiento se desliza, ¿no? hacia esta palabra y me permite a mí expresar la idea. ¿Qué quiero decir con esto, digamos? Y lo voy a llevar un poquitito hacia primordial, y aunque todavía, digamos, me puedan decir, este muchacho puede estar delirando, digamos, que entre reflexión y primordial no habría ningún tipo de conexión, yo la voy a construir, ténganme paciencia. Y es esta cuestión: el pensamiento se va deslizando a partir, digamos, de las palabras, de los términos, de cómo voy jugando con la fragmentación de las palabras, cómo las separo, digo, ¿no? Cómo las acentúo, de qué manera, digamos, las voy transformando. Ahora, esta afirmación en realidad nos lleva a una pregunta, y es la siguiente: ¿el lenguaje, la lengua, está antes de la realidad? ¿O la realidad es producto, digamos, justamente, digamos, la realidad es producto de la lengua, o la realidad está de antemano, ¿no? Es una pregunta que podría decir está en el meollo de la cuestión, ¿no? Y que nos refiere justamente a primordial, es decir, si uno retoma, digamos, la etimología de primordial, que, digamos, obviamente proviene del latín, en este caso de prominum, y refiere obviamente a primo, digamos, esa es digamos, el término, digamos, decir, sustancial, primo ¿a dónde lleva? A primero en una serie ordenada, ¿no? Eso es a lo que alude primordial. Entonces, nuevamente vuelvo sobre la pregunta: ¿qué es lo primero? ¿Qué está primero, la realidad o el lenguaje cuya realidad es producto de este lenguaje, ¿no? Cuando digo lenguaje me refiero a las palabras, ¿no? Es decir, de alguna manera, y como decía Benveniste, ¿no? El lenguaje organiza, permite construir el pensamiento, de tal manera que no habría pensamiento sin lenguaje, y eso es lo que quiero poner de manifiesto y lo que fui mostrando un poco alusivamente con este texto. Es decir, hasta el momento en que yo estoy jugando con las palabras, el sentido no aparece, está suspendido, ¿no? Y inmediatamente, digamos, a partir de una separación dentro de la misma palabra, de una acentuación o un cambio de fonema, lo que produzco es un desplazamiento del sentido y el sentido vuelve a nacer. Por lo tanto, digamos, el pensamiento no está de antemano a la espera de ser transmitido por el lenguaje, sino que es el mismo lenguaje el que es la vía, digamos, que organiza justamente el pensamiento. Y entonces esto nos llevaba, como decía, directamente a lo primordial. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es aquello que está en primer lugar en una serie ordenada? Bueno, justamente el lenguaje, las palabras. Y esto, digamos, ¿por qué puede ser importante, ¿no? Y eso me lo preguntaba yo, digamos, ¿por qué puede ser importante pensar en esta especie de huevo-gallina, ¿no? Porque de alguna manera uno podría decir, banalizar la problemática y decir, bueno, no importa si la realidad está antes o la realidad está después. Bueno, yo reivindico la problemática y planteo que no tiene una solución.
digamos, es un problema insoluble. Sin embargo, la solución a proponer o mejor dicho, está determinada por una posición ética, ¿no? Y ahí no pude evitar remitirme a mi práctica profesional. Por dar un ejemplo, si la realidad estuviera de antemano, o sea, antes del lenguaje, ¿sí?, y no fuera producida por el lenguaje, entonces cualquier fenómeno, digamos, que tenga que ver con una sensación de angustia o de depresión por parte de alguien que viene y me dice, mira, tengo todo, tengo dinero, tengo familia, tengo trabajo, no tengo ningún problema, la verdad, digamos, tengo amigos, no tengo conflicto con nadie y me siento mal, me siento angustiado, para mí la vida no tiene sentido, y entonces empieza, digamos, a manifestar todo ese apronte angustioso, ¿no? Podríamos decir depresivo, ¿no?, que lo vincula a ese mundo. Entonces uno podría decir, ese mundo que ve esta persona, que percibe esta persona, ¿es el mismo que el de otra? No, efectivamente no. Entonces, ¿cómo podríamos sostener en ese punto que la realidad fuera la misma? ¿No? Es ahí donde yo reivindico el problema y digo, el lenguaje permitid, o sea, de antemano, digamos, en una posición de primordial, permite, digamos, no solo la constitución de la realidad, sino asimismo la del pensamiento. Y justamente, digamos, este pensamiento es lo que construye la realidad para este sujeto. ¿Bien? Entonces, eso es lo que, digamos, un analista, digamos, considera. Esta realidad es una realidad para este sujeto. Digamos, no partimos de la consideración de una realidad dada, digamos, que aparezca, digamos, a la libre percepción de alguien y que fuera la misma realidad para todos, sino justamente, digamos, considerar que la realidad es un resultado, un producto, digamos, del lenguaje, ¿no? El lenguaje está en una relación de primer orden, es decir, de primordialidad respecto de la realidad, lo que nos permite justamente trabajar con esta gente, con cualquier persona, digamos, ya sea que la relación con el mundo sea de verlo completamente en grisáceo, es decir, sin ningún tipo de interés ni de colorido, o sea que el mundo resulte un poco perseguidor para alguien, porque no, digamos, podemos estar hablando de un poco de una estructura paranoica, o por qué no, que un mundo, digamos, le hable a alguien, es decir, podemos estar hablando de esas mal llamadas, por eso lo voy a decir de esta manera, mal llamadas alucinaciones auditivas. Entonces, si uno considera que la realidad está de antemano, directamente lo que tendríamos que plantear es, si yo no veo lo que ve él, por lo tanto, él está alucinando. Es decir, es un iluso en el sentido literal de la palabra. Es decir, está prendido a una ilusión. Bien. ¿No? Por lo tanto, no consideraría que esa realidad fuera existente. Bien. Ahora, hay una preguntita, mira, justo acá nos acaba de entrar un mensajito de uno de los oyentes que tenemos, que es nada menos que Rubén González, y nos dice que es la búsqueda de la felicidad en lo exterior. ¿Qué cosa? En lo exterior. Supongo que él está hablando en esto de la palabra, ¿no? Ajá. Siempre uno está en la búsqueda de esta felicidad. Y yo me quedé pensando mientras vos hablabas en el pensamiento del futuro, dice. Que ese es el pensamiento del futuro. Bien, para analizarlo. Habría que pedirle que nos explaye un poco más la idea para que lo podamos vincular. Pero yo me quedé pensando mientras vos hablabas, ¿no? Una persona que nace sordomuda, a la cual hay que explicarle de determinada forma y con un determinado lenguaje los objetos tangibles, y es muy difícil explicarle los sentimientos y las cuestiones que no se pueden tocar ni ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cielo, el amor, la envidia. Entonces, ¿cómo se analiza eso? ¿Desde qué lugar? ¿Esa persona vive aparte, vive en otro mundo? No, precisamente. Eso es interesante el planteo que haces, pero es un error muy común, incluso. Es decir, aparece muy usual, repetidamente.
Y en realidad, cuando yo aludo al lenguaje, no me refiero a la lengua oral, a la lengua hablada, Ajá. sino que me refiero, digamos, a lo que está como estructura de soporte de los significados. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que el dibujito de de una persona, digamos, con una lanza apuntándole a un elefante, es decir, esos, podríamos decir, especie de pictografía, digamos, de la Sí. época de las cavernas, no deja de ser un lenguaje. ¿Por qué? Porque es una representación, digamos, que está aludiendo a algo ausente y que está poniendo en juego un significado. Por Bien. lo tanto, cuando yo hablo de lenguaje, me refiero, digamos, a una estructura de soporte, ¿sí?, que justamente lo que hace es sostener y permitir la transmisión del significado. Por lo tanto, digamos, eso ha dado pie a que uno pueda construir lo que es el lenguaje de señas. Digamos, justamente los sordomudos participan, digamos, de ese lenguaje de Totalmente. señas y les permite comunicarse sin ningún tipo de problema. No tiene ninguna diferencia o ninguna minusvalía en lo que refiere a un aspecto cognitivo, es decir, la intelectualidad, digamos, eso bajo ningún aspecto. Los otros sentidos, digamos, adquieren un desarrollo mucho mayor que aquellos que aparecen vedados, por lo tanto no es una minusvalía, sino, digamos, una manera diferente de poder establecer una comunicación con otro y de podríamos decir asentarse en el lenguaje, ¿sí? Que no sea el lenguaje oral no implica que no participe del lenguaje. El problema, yo diría, para el sordo mudo no es aprender su lenguaje, es, digamos, cuando nosotros nos tenemos que comunicar con él, es decir, cuando Claro. hay diferencia en la transmisión de los signos. Ujú. Es decir, que para nosotros los signos es eminentemente verbal, digamos, o escrito, Claro. y para ellos, digamos, es Gestual, a partir, del exactamente, es gestual, ¿no? Ujú. Yo hice un curso de lengua de señas, que así se llama, y no tengo ningún familiar ni nadie que tenga esto, entonces me preguntaban por qué lo hacía, y yo insisto que es la mejor forma de aprender a comunicarse con alguien. Lo primero que requiere la lengua de señas es el contacto visual, Ujú. o sea, sí o sí es observar a la persona. A partir de ahí, cualquier tipo de gesto o cosa puede llegar a expresarnos mucho más de lo que dicen las palabras. Ujú. O sea, es más, aprendés a observar a la gente desde otro lugar. Y también es muy interesante esto de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Porque los sentimientos para mí son todos iguales. En distintas religiones, en distintas culturas, en distintas sociedades. Pero los sentimientos son los mismos. El amor, la felicidad, lo que siente el ser humano me parece que son los mismos. Ahora, cuando lo ponemos en la cuestión verbal, ahí cambia. Ahí cambia y empieza como a separarse. Mira, nos llegó un mensaje que dice: Ajá. el lenguaje puede ser verbal o no verbal. Nos comunicamos también a través de gestos, miradas, incluso la kinesfera en la distancia que nos ubiquemos respecto al otro, ya se intima personal, social o públicamente. Esto lo dijo Chinews. Ajá, bien, sí. Bien, difícil Federico, de... sí, bien, sí, sí. pero vos entendiste... Entendí hacia dónde va. Lo que quiero poner de manifiesto es, si bien, digamos, efectivamente hay una, podríamos decir, una transmisión o una posibilidad de comunicación, digamos, por fuera de lo que es el lenguaje oral, es decir, lo que se ha llamado, digamos, como el lenguaje del cuerpo, todo lo que refiere a que hablamos recién, digamos, al lenguaje de señas, sea también, digamos, a la posibilidad de transmitir algún significado a partir de una pictografía. Ujú. Pero lo que quiero, digamos, señalar es el aspecto, digamos, no comunicativo explícitamente del lenguaje, ¿no? Porque Bien. ahí, si no, estamos reduciendo la cuestión a una, podríamos decir, a una función eminentemente, digamos, utilitaria del lenguaje. Ujú. Y el lenguaje no es solamente, digamos, una herramienta para la comunicación, sino que antes, o sea, no solo si No nos solo, permite claro, la eso te iba a decir. comunicación, pero antes de la comunicación, y este es el punto al que los quiero llevar, antes de que yo pueda comunicar algo, tengo que producirlo como pensamiento. Y antes de que pueda producirlo como pensamiento, lo que me permite producir, digamos, el pensamiento es justamente la antecesión del lenguaje como soporte, digamos, Ujú. como estructura que le puede organizar, digamos, a todo sujeto los pensamientos. ¿Bien? Bien. ¿Por qué digo esto? Lo voy a poner con un ejemplo. En el alemán, ¿sí?,
la categoría lingüística de estar, ¿sí? De estar De aquí, estar aquí, sí. no existe. Bien. Ellos utilizan la palabra been para dar a entender la categoría de ser y de estar al mismo tiempo. En lengua de señas también, ¿vos sabés? Se Bien. dice ser, estar, permanecer, todo es el mismo gesto. Bien, entonces, ¿a dónde voy con esto? Que si uno se va, digamos, a comparar nuestra lengua, por ejemplo, con la lengua china, lo que va a encontrar son diferencias muchísimo mayores. Terribles. Y esto termina radicando en justamente la expresión del pensamiento. Es decir, el pensamiento occidental y el pensamiento oriental. La gran división que uno hace, un poquito, digamos, rudimentaria, pero justamente lo que pone de manifiesto esto, que hay grandes diferencias en el modo de concepción del mundo y en el modo del pensamiento. Justamente, digamos, lo que permite el pensamiento, entonces ahí, redundo en lo que estaba diciendo, es el lenguaje. Por lo tanto, si algo podemos transmitir a modo de comunicación es porque lo podemos pensar. Y si lo podemos pensar... Hola, es decir, Julio César. Perdón. ¿Qué tal? existe, si Existe. lo podemos pensar, existe para nosotros. Eso es posibilitado justamente porque antes del pensamiento existe el lenguaje. Y el lenguaje no es, bajo ningún aspecto, una mera herramienta de transmisión de ideas o de reflejo de un pensamiento, sino que justamente lo permite porque es primordial. Y subrayo entonces, digamos, la palabra en la que me baso, digamos, que me permitió Isabel para poder decir esto. Entonces, si yo, para redondear y cerrar, digamos, con las dos palabras que iniciamos el segmento, si el lenguaje es primordial, el pensamiento y la reflexión, ahí me sustento en la otra palabra, están permitidos justamente porque el lenguaje está en el inicio. Bien, bien. Y así le dimos un cierre maravilloso a este segmento de Palabra Invertida. Quería escuchar el llamado de Isabel Bien. que nos había dejado hoy para Dale. que lo trabajemos la semana próxima. Hola. Hola, Julio César. ¿Qué tal? Me gustaría escuchar Si se calla el cantor por Horacio Guaraní. Y si está Javier, tengo 3 palabritas. Transmitir, conocimiento y dominar. No sé si pueden ser. Les mando un beso a los dos. Chao, gracias, Isabel Aida. Gracias, Isabel. Mira, esas 3 palabras tienen mucho que ver consigo mismo, ¿eh? Me encantaron. Transmitir. O sea, le tengo que decir a Isabel esto. Transmitir, conocimiento y dominación. Fantásticas palabras, Isabel. Y, Las vamos a y trabajar. atendí porque son Sí. palabras con las que se maneja a mucha gente. Exactamente. Bueno, Bien, bien. Vamos a ponernos imparciales y vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar desde un lugar donde la gente entienda que somos absolutamente imparciales. Me parece muy bien. Javier, la Está gente bien. puede volver a escuchar este segmento de Palabra Invertida. ¿En dónde? sí, en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ponen en youtube.com, buscan ahí en la página, en el buscador, ponen Palabra Invertida, les va a salir el canal y ahí mismo van a encontrar todos los segmentos etiquetados, digamos, por la temática que estuvimos trabajando. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el martes que viene a las 22:30 en este segmento de Palabra Invertida, ¿sí? Hasta el martes que viene, entonces. Un gusto, doctor. Gracias. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.